factorizarlo. Muy bien, primero vamos a ver entonces la indeterminación en este límite. De ahí siempre debo de partir, no directamente de la factorización y el resultado no. Primero debo de buscar mi indeterminación. Entonces vamos a tener que aquí sustituimos directamente y tenemos un medio elevado al cuadrado menos un cuarto sobre un medio menos un medio. Ahí está nuestro límite sustituido. Un medio al cuadrado, esto equivale a una fracción a una potencia. Y la manera de resolver la fracción a la potencia es el numerador a la potencia entre el denominador a la potencia, es decir, separar en dos partes lo que viene siendo nuestra potencia. Nuestra potencia se separa en las dos partes. Entonces, esto equivale a 1 al cuadrado entre 2 al cuadrado, por esta ley. 1 por 1 es a 1 y 2 por 2 es a 4. Esto, un medio al cuadrado, es exactamente un cuarto. Esto es exactamente igual a un cuarto. Entonces, si a un cuarto le resto un cuarto, pues nos quedaba en 0. Y si a una mitad le quito la mitad, pues nos queda en 0. Finalmente ya encontré la indeterminación del límite. Entonces ahí tenemos que haber partido de buscar la indeterminación, no directamente irnos a la factorización. Pues vamos a ir a la indeterminación. Bueno, volvemos a copiar nuestro límite como está y vamos a factorizar. Entonces vamos a tener aquí la factorizando. Límite de x cuadrada menos un cuarto sobre x menos un medio, cuando x tendía a un medio. Para factorizar este límite, pues puedo observar que dentro de mis reglas de factorización tendría que revisar una por una a ver cuál es la que ocupamos. Y teníamos una que hablaba de a cuadrada menos b cuadrada, la diferencia de cuadrados, donde su resultado de esto o su factorización, su descomposición factorial, era la raíz cuadrada del primero, que en este caso sería a, menos la raíz cuadrada del segundo, que es b, multiplicado por su suma, los mismos valores, pero en suma. Es decir, la diferencia de cuadrados, los binomios conjugados. Y esto que está acá es lo que está acá. El primer valor al cuadrado menos un cuarto, pero un cuarto no está al cuadrado. Ah, pero hace rato cuando operé aquí, me di cuenta que un medio al cuadrado es exactamente igual que un cuarto. Entonces esto es como si fuera un medio al cuadrado. Entonces finalmente aquí tengo x al cuadrado menos un medio, todo esto elevado al cuadrado, y es una diferencia de cuadrados. Pues debo tener la capacidad de ir observando qué es lo que puedo hacer. Bueno, ya tengo todos estos valores. Voy a entonces sacar la raíz cuadrada de cada término de estos dos. Entonces tenemos que la raíz cuadrada de x cuadrada se cancela y nos queda x. Entonces vamos a tener aquí x menos un cuarto. ¿Cómo vamos a operar un cuarto en su raíz? Bueno, vamos a ver cuáles son las leyes de los radicales en las fracciones. Una fracción a entre b equivale a la raíz del numerador entre la raíz del denominador. Entonces voy a separar en dos precisamente mis valores. Bueno, Moisés, te voy a encargar que entres por la cuenta institucional, por favor, Moisés. ¿Sí? Para la próxima hay que entrar con la cuenta institucional, si no, no hay acceso. Bueno, vamos a tener entonces que así una fracción entre un radical se separa en dos partes, lo que viene siendo nuestro radical, nuestro radical en dos partes de la fracción. Entonces, un cuarto, si tengo que sacar la raíz cuadrada de un medio, por esta ley que tenemos ahí, pues vamos a tener un medio, bueno, era un cuarto, perdón, un cuarto sacando su raíz cuadrada, porque era la raíz cuadrada de este valor con la raíz cuadrada de este valor, donde aquí nos quedaba x y vamos a sacar la raíz cuadrada de un cuarto. Esto equivale a la raíz de 1 entre la raíz de 4. Y la raíz de 1 es 1 y la raíz de 4 es 2. Entonces me equivale a un medio, Acá directamente pues puedo ver que se cancela el cuadrado con la raíz y me quedaba un medio. Pero así es como debía haber operado entonces. Bueno, ya tenemos nuestros valores de arriba. ¿Qué nos faltaría? Ah, pues ya tengo las raíces de cada uno. Ahora me falta multiplicarlo por la suma. Y dividido entre lo que está aquí abajo. Entonces ya tenemos ahí finalmente lo que viene siendo
nuestra factorización, una diferencia de cuadrados, los binomios conjugados, dividido entre lo que está abajo. Ahora sí podemos cancelar. Cancelábamos esta parte y finalmente nada más nos quedaba x más un medio. X más un medio. Y a eso que nos quedaba le calculábamos el límite. Entonces, el límite de lo que quedó, x más un medio, cuando x tiende a un medio, es igual a un medio más un medio, y esto equivale a la unidad. Y ese era el resultado y ese era el proceso como debió haberse hecho. No directamente de acá empezar a factorizar y ya llego a mi resultado. No, así no se opera. Hay que buscar la indeterminación, porque ¿qué tal si aquí nos da un valor? Nos puede quedar el 0, nos puede quedar 5, un 3, un medio, no sé lo que sea. Y ya no tengo que hacer ningún tipo de factorización. Entonces hay que tener presente que primero busco mi indeterminación y después empiezo a factorizar. Y bueno, esta es una de las tareas donde no supimos operar cómo sacar aquí esta parte. Ya nada más porque alguien lo hizo, los demás lo continuaron haciendo, pero me di cuenta que había muchos errores porque algunos ni siquiera ponían los paréntesis, otros ponían signos diferentes, en fin, empezaban a distorsionar la información y el que distorsiona la información, pues es el símbolo de que está copiando, de que lo copió de otro lado y que no le entendió ese numerito y lo pasó como está. Y el que lo hace, pues siempre casi lo hace más a detalle. Bueno, vamos a tener ese ejemplo. Vamos a hacer otro ejercicio que también, de igual forma, llegaron al resultado, pero sin embargo, no fue el proceso correcto. Vamos a tener el límite de x elevado a la cuarta menos 1 entre x menos 1 cuando x tendía al valor 1. Buscamos la indeterminación. Vamos a ver si existe o no. Entonces tenemos 1 a la cuarta menos 1 sobre 1 menos 1. 1 a la cuarta es 1 por 1 por 1 por 1 y esto es 4. Perdón, este es 1. 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1, me queda entonces 1. Y si este es 1, le resto 1, pues me quedan 0. Y si a 1 le resto 1, me quedan 0. Finalmente ya encontré mi indeterminación. Ya tengo mi límite indeterminado. Como ya está indeterminado mi límite, pues tengo que factorizarlo para poder encontrar una solución. Entonces vamos a factorizar. Vuelvo a copiar mi límite, ¿cómo está? Límite de x cuarta menos 1 sobre x menos 1 cuando x tiende al valor 1 y empiezo mi descomposición factorial. Bueno, pues puedo observar que esta x a la cuarta, hay una ley de los signos, de las potencias, que dice que todo número elevado a una potencia y luego a su vez a otra potencia, esto equivale a la n por m. Se multiplican las potencias. ¿Sí? Ley de la potenciación. Si tengo un número a una potencia y luego a su vez a otra potencia, pues puedo multiplicar las potencias y resolverlo. Esta x cuarta equivale a decir que es una x al cuadrado y a su vez elevado al cuadrado. Porque multiplico las potencias y me queda 2 por 2, 4. Esto es lo mismo que x cuarta. Pues finalmente esto lo puedo visualizar como esto. Así de esta manera. Y este 1 que está aquí, al final de cuentas, como es la unidad, y aquí puedo observar que al elevarla a 4, a la potencia 4 sigue siendo la unidad, pues también la puedo elevar a la potencia 2 y sigue siendo la unidad. Porque 1 por 1 es 1. Este 1 no le pasa nada si le pongo cualquier potencia. Y ya observando todo completo, todo lo que se formó, pues es una diferencia de cuadrados. Puedo observar finalmente que la x cuarta es x al cuadrado y al cuadrado menos 1 al cuadrado. Esto es una diferencia de cuadrados aquí arriba. Entonces tendría que operar conforme a mi ley de lo que viene siendo, o la factorización de la diferencia de cuadrados, a cuadrada menos b cuadrado, sacando la raíz de cada uno de los términos, multiplicados por su suma. Esto es lo que tendría que realizar en la parte de arriba. Entonces finalmente voy a tener que sacar las raíces de cada término para empezar a operar. Bueno, pues si ya lo vi así, ya puedo observar que esta es una diferencia de cuadrados. Entonces voy a tener que sacar la raíz cuadrada del primer término de x elevado a la cuarta. ¿Y cómo voy a sacar esa raíz de ese término? Ah, bueno, pues tengo otra ley que es el exponente fraccionario. Nos dice que todo número elevado a la n
entre m, todo número elevado a una fracción equivale a un radical. Esto lo vamos a ocupar mucho, demasiado vamos a ocupar esta ley más adelante, cuando empecemos a derivar. Esto va a ser algo muy fundamental. Pues tenemos que un número elevado a una fracción, vamos a resolverlo convirtiéndolo en un radical. Este se convierte en un radical. Pues vamos a tener la base, el número de arriba va a ser la potencia, y el número de abajo va a ser el índice radical. Así quedaría nuestra forma de expresión. Una base a un exponente fraccionario se convierte en un radical, donde la base, el número de arriba de la fracción es la potencia, y el número de abajo es el índice radical. En base a eso vamos a resolver lo que está aquí. Si yo lo observo al revés, como es una igualdad, lo puedo observar al revés. Entonces vamos a tener que este radical se puede convertir en una base con un exponente fraccionario, porque lo estoy viendo ahora al revés. Ahora tengo el radical y lo voy a pasar a fracción. Entonces, esto equivale a decir que es x. Puedo observar que la potencia queda en la parte de arriba de la fracción, entonces el 4 va a quedar en la parte de arriba de la fracción, y el índice radical queda en la parte de abajo, donde aquí, como no existe el índice radical, ya habíamos platicado que se da por hecho que aquí hay un número, y ese número es la raíz más pequeña, que es la raíz cuadrada. No puede existir la raíz 1. Es la raíz cuadrada que no se escribe, de ahí en fuera, pues ya la 3, 4, 5, ya le ponemos el índice radical. Pero cuando no existe el índice radical aquí marcado, pues hay un 2. Entonces vamos a tener que este índice radical queda aquí abajo. Entonces vamos a tener que esto equivale a x a la 4 medios. Y esta fracción, pues es un entero exacto. 4 entre 2 es a 2. Entonces voy a tener x a la 2. Ahí tenemos los valores. Entonces, finalmente, vamos a borrar esto que está aquí. Finalmente, voy a tener entonces que la raíz cuadrada, que es lo que necesito aquí para empezar a formar mi factorización de la diferencia de cuadrados, la raíz cuadrada de x cuarta es x a la 4 medios. Y esto es x a la 2. Entonces, aquí me va a quedar x al cuadrado. Esa es la raíz cuadrada de este valor. Menos 1. Todo esto multiplicado por su suma, los mismos números. X cuadrada menos 1. Entre x menos 1. Por su suma. Aquí me falta la suma. Entonces ahí tenemos la raíz cuadrada del primero, la raíz cuadrada del segundo. La raíz de 1 pues sigue siendo 1 por los mismos valores en suma entre lo que está abajo. Y esa es la parte donde no lo hicieron correctamente. Esto lo desarrollaron, pero llegaron al resultado, pero esa es la forma correcta de hacerlo. Finalmente puedo observar que estos dos, pues los puedo ver que son más o menos parecidos, pero no totalmente iguales. No los puedo cancelar. Porque este tiene potencia 2 y este tiene potencia 1. Pero puedo observar que x al cuadrado menos 1, el 1 ya dije que le puedo poner cualquier potencia. Y vuelve a ser una diferencia de cuadrados. Entonces lo puedo volver a factorizar. Puedo volver a realizar otra factorización. Entonces, factorizando nuevamente, aquí tengo que sacar la raíz cuadrada de x cuadrada. X cuadrada, su raíz se cancela y me queda la x solita. Menos la raíz cuadrada de 1, que es 1. Todo eso multiplicado por su suma. Entonces voy a tener que ese se va a multiplicar por x más 1. Esto es estas dos. Esta es la factorización de estos dos. Ahora me faltaría copiar el siguiente término. X cuadrada menos 1, más 1. Entre x menos 1. Ahora sí podemos observar que se cancelan estos dos. X menos 1 y x menos 1. Y esto fue lo que quedó del límite. Finalmente, resolviendo nuestro límite, esto es x más 1 por x cuadrada menos 1. Y tendríamos que tiende a 1, quedaría 1 más 1 por 1 al cuadrado menos 1. Tendríamos ese valor que está ahí. Y bueno, tenemos entonces que... Bueno, aquí es más positivo, pero me puse negativo, es positivo. Entonces tenemos que 1 más 1 es 2, 1 al cuadrado es 1, más 1 es a 2, y esto es 4. Y este es mi resultado final. Ese sería el resultado al cual debía haber llegado, pero esta es la factorización correcta.
esta es la diferencia de cuadrados que la operé dos veces, sacando diferencia de cuadrados acá, aquí están, después volver a sacar otra diferencia de cuadrados, y después ya hacer la cancelación. Esa era la forma correcta de realizar este límite. Bueno, pues entonces vamos a pasar a nuestro tema de hoy. Antes de pasar a nuestro tema de hoy, también vamos a ver otro que de igual forma hubo algunas situaciones que no estuvieron bien. Vamos a realizar este límite de x más 3 entre x cuadrada más 4x más 3 cuando x tendría el valor menos 3. Bueno, vamos a resolver ese límite que tenemos ahí. Primero, nuevamente, repito, busco mi indeterminación. Si no encuentro mi indeterminación, pues no puedo irme directamente a la factorización. Lo primero es la indeterminación. Entonces tenemos que tiende a menos 3, más 3, aquí tendría un menos 3 al cuadrado, más 4, que multiplica un menos 3, más 3. Sustituyo mis valores y hago mis cuentas. Menos 3 más 3, pues ya tengo el 0 arriba. La parte de abajo, un menos 3 al cuadrado, pues equivale a multiplicarlo dos veces. 3 por 3 es un 9. Ahí tenemos un 3 por 3 son 9. Y menos por menos es a más. Me queda un 9 positivo. Este es un 9 positivo. Más estos 3 que tengo aquí. 9 más 3 equivale a 12 positivos. Y aquí mi ley de signos, más por menos es menos. 4 por 3 son 12. Finalmente a 12 le quito 12, pues nos quedaba en 0. Ahí tengo mi indeterminación ya marcada. Bueno, pues si ya tengo la indeterminación, tenemos que darle solución mediante la factorización. Entonces nos vamos directamente a factorizar. Factorizando. Volvemos a copiar nuestro límite, que es el que le vamos a factorizar. X más 3 sobre x cuadrada más 4x más 3, cuando x tiende al valor menos 3. Y empiezo a factorizar. En la parte de arriba, pues no tengo ni diferencia de cuadrados, porque eso no es una resta. No tengo un trinomio de la forma x cuadrada más bx, porque no tiene tres términos. No es una suma de cubos. No es una diferencia de cubos. Entonces, lo que voy a hacer es pasarlo como está. X más 3. Y en la parte de abajo, no es una diferencia de cuadrados, pero sí es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, que es la segunda factorización que aprendí a hacer. Entonces, vamos a factorizar todo esto que está aquí. La factorización decía, abro dos paréntesis. Así empezaba mi factorización, abriendo dos paréntesis. Después decía que es la raíz cuadrada del primer término. Se cancela y nos queda x y x en ambos paréntesis. Después decía que el signo que tenemos aquí lo debemos de pasar acá, y aquí tenemos un más. Después tenemos que multiplicar nuestros signos. Tenemos entonces que más por más nos queda más del otro lado. Y ahora voy a buscar dos números llamados P y Q, que al multiplicarlos me den el valor que está aquí, que sería el 3, el término C, que sería un 3. Pero esos mismos números llamados P y Q, de acuerdo a los signos, pues los sumo, si los puedo sumar o los puedo restar. Como son signos iguales, pues habría que sumarlos. Entonces P se tiene que sumar con Q y me tiene que dar el valor B. En este caso sería el 4. Esos números pues viene siendo 3 y 1. Porque 3 por 1 equivale a 3, que es el que está aquí. Y 3 más 1 equivale a 4, que es el que está aquí. Entonces ya tengo esos dos números. El más grande iría de este lado y el más pequeño iría del otro lado. Así tendría mis valores. Pues ya hice mi factorización de mi trinomio. Ahora lo que sigue, pues es buscar o ver si se cancela. Y aquí es donde precisamente quiero marcar el error que hicieron cuando empezaron a pasar los valores. No es correcto decir que todo esto equivale a x más 1, porque se cancela x más 3 con x más 3. No es correcto decir que todo esto quedó x más 1. Y después en mi resultado ya tengo una fracción. No, no es correcto eso. Aquí, desde aquí debo de marcar mi fracción. Entonces, paso a paso ya voy a empezar a revisar todos los procesos. Debe de estar como debe de marcarse, porque si no, ya está mal ahí el ejercicio.
Pues vamos a tener que este y esto se cancelan, pero arriba habíamos dicho en clases pasadas que no puede quedar solo la parte del numerador. Entonces vamos a tener que agregar una unidad y multiplicarla por este valor. Todo número por 1 es lo mismo, no le va a pasar nada, sigue siendo x más 3. Entonces los cancelo y me queda la unidad. Y aquí me queda x más 1. Esta es la fracción. Ahora sí debo de tener como resultado una fracción. Entonces vamos a calcular finalmente el límite de lo que quedó, que es 1 sobre x más 1, cuando x tiende al valor menos 3. Esto sería 1 entre menos 3 más 1, y esto me queda una resta, me queda 1 sobre 2, pero este es mayor, me queda negativo, y con que uno sea negativo, toda la fracción se vuelve negativa. Entonces me queda menos 1/2. Y este es el resultado correcto. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado en cómo hacemos nuestros desarrollos, porque cometemos algunas copias por ahí que se van distorsionando. Ya, copias distorsionadas, 0, se las voy a rechazar y voy a poner 0 ahí, porque no se trata nada más de tomar la copia, a lo mejor yo lo resuelvo y pásenlo en su libreta y ya. Bueno, vamos entonces a seguir trabajando. Vamos a ver nuestro tema de hoy. Vamos a trabajar con algo que se va a llamar factor común. Nuestro tema de hoy va a ser el factor común. Pero vamos a empezar a platicar qué es el factor común. Cuando yo tengo una suma o resta en un polinomio, o en varios términos, si lo queremos ver así, supongamos que tenemos un 2a tercera menos un 3a cuadrada más a. Supongamos que tenemos esos valores. Esta es una suma y resta de varios términos. Este es un polinomio. ¿Sí? Entonces, de este polinomio que tenemos, vamos a observar que tienen algo en común. Esto ya no se puede restar con el de acá. A 2a cúbica no le puedo restar 3a cuadrada, ni el resultado le puedo sumar a. ¿Por qué? Porque no son homogéneos, no tienen la misma literal y el mismo exponente. Bueno, tienen la misma literal, pero tienen diferente exponente. Entonces no lo puedo realizar así. Entonces lo que voy a hacer es observar cómo lo puedo simplificar. Y observo que tienen un factor que se va a llamar factor común. El factor común es el valor que es común en 2, 3 términos, o 4, 5 o 2, dependiendo de los términos que tenga yo. Debe de ser común en ellos. Y el factor común puede ser un número o puede ser una letra. Ese es mi factor común. En este caso, este tiene 2, este tiene 3 y este tiene una unidad aquí. Aquí hay una unidad que no está escrita, pero 1 por A es 1. Es A, perdón. Entonces aquí se quedaría el mismo valor. Entonces son diferentes números. Factor común no puede ser el número. Pero tienen A, tienen A y tienen A. Mi factor común es la A. Pues voy a sacar el exponente de menor potencia. En este caso, esta es el factor común y la menor potencia es este que está aquí, A a la 1. Pues voy a poner A y abro mi paréntesis. Y a cada término que tenga yo aquí, le voy a quitar una A. Entonces, me va a quedar finalmente el 2. A al cubo es A por A por A, eso es A cúbica. Si le quito una, me queda A por A y queda A cuadrada, entonces me queda A cuadrada. Aquí tenía 3 veces la A, le quité una y me quedaron 2 veces la A. Así quedaría. Paso el signo como está. El 3, pues como no tengo ninguna descomposición de números, pues voy a pasar el 3. Y esto va a tener 2 veces la A. Entonces, como le voy a quitar una, pues me va a quedar nada más una. Más, si aquí ya habíamos dicho que teníamos un 1 y le quito la A, pues me va a quedar nada más el 1, porque 1 por A sigue siendo A. Esa es mi descomposición por factor común. Esta es la descomposición factorial de este polinomio por factor común. Si yo multiplico, regreso a lo mismo que está allá. 2A cuadrada por A, pues son 2A cúbica, porque la misma base multiplicada con diferentes potencias, pongo la base y sumo mis potencias. Esa es la regla de la potenciación. Entonces, como tengo aquí a la 1, 2 más 1 me queda la 3. El menos que está aquí, 3A por A, me quedaría 3A al cubo. Permítanme. Bueno, dígame. Sí, estoy en la clase virtual. O termino en media hora más o menos, si es muy urgente.
Ándale, hasta luego. Bueno, seguimos. Entonces tenemos que, como si multiplico, me queda 3a por a, me queda 3, y sumo mis potencias y me queda 1 a la 1, pues me queda a cuadrada. Y aquí tengo 1 por a, pues sigue siendo a, que al final de cuentas el 1 pues lo puedo desaparecer. Es lo mismo, pero descompuesto. Esta viene siendo mi descomposición factorial. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de eso nada más hubiera tenido esos valores? Esos dos valores que están ahí. Nuevamente observo que puedo tener una descomposición factorial porque tengo el mismo término común en ambos lados. Entonces voy a sacar el de menor potencia. Este tiene potencia 2, este tiene potencia 3, potencia 2. La menor potencia viene siendo a al cuadrado. Ese es el que tendría que salir afuera, no a solita. Tendría que descomponerlo así, porque si saco nada más una a, al final de cuentas me va a volver a quedar 2a y me va a volver a quedar 3a, porque no le quito las a totales a alguno de ellos. Entonces, y puedo volver a hacer otra vez factor común. Entonces voy a sacar ese valor, el de menor potencia, y le quito a cada uno valores. Esto es 3 veces la a. Si le quito 2, pues nada más me va a quedar una, entonces me va a quedar 2a. Menos, este va a tener 2 veces la a. Aquí tengo 2 veces la a que le estoy quitando, se eliminan y me queda nada más el 3. Y esta es la descomposición factorial. 2a por a cuadrada, pues 2a cúbica, porque se suman las potencias. Menos 3 por a cuadrada, pues 3a cuadrada. Es lo mismo, pero ya factorizado. Bueno, ahora vamos a observar que no tenemos. Vamos a hacer otro. Vamos a tener otro ejemplo. Vamos a tener un 6a, perdón, un 4a cuadrada menos un 2b más 3 más 6, vamos a ponerle más 6, más 6c cuadrado, c terceras. Bueno, ahí tenemos otro polinomio. Tenemos diferentes términos. Este no se puede juntar con este, ni este se puede juntar con este. Porque tiene a, tiene b y tiene c. Y aparte tienen diferentes potencias. Ah, pero tienen números. Vamos a ver si tienen un factor que es común en ellos. Aquí tengo un 4, un 2 y un 6. Pues no son iguales, pero resulta que sí hay un valor que es común en ellos. El 4 resulta de multiplicar 4 por 2. Sí, pues 2 por 2, pero resulta de multiplicar 2 por 2 que me da 4. Entonces este 4 resulta de una multiplicación de 2 por 2, me va a dar el 4. Este 2 que está aquí resulta de multiplicar 2 por 1. Y este número que está aquí resulta de multiplicar 2 por 3 o 3 por 2, como ustedes quieran. Vamos a multiplicar 2 por 3. 2 por 3 es a 6, 2 por 1 es a 2 y 2 por 2 es a 4. Entonces ya puedo observar que hay un valor que es común en ellos, que viene siendo el 2. En este caso, pues el que los divide a los 3. Ese sería mi factor común. Pero bueno, descomponiendo así por factores, puedo ver que este valor es común aquí y acá. Tengo el 2 en los 3 términos. Entonces mi valor común va a ser el 2. Voy a poner el 2 y voy a abrir un paréntesis. Ahora en lugar de letras, pues son números. Y voy a tener que 4a cuadrada, para descomponerlo, pues voy a quitarle un 2 a cada término. Como ya lo descompuse, pues lo voy a quitar. O, dicho de otra forma, hago mis divisiones. 4 entre 2, 2 entre 2 y 6 entre 2. Porque todos son divisibles entre 2. Pero viéndolo así, para poder ver cuál es el factor común, si lo elimino, pues nada más me va a quedar el 2a cuadrado. Me queda 2a cuadrado. El menos que está aquí me va a quedar la b, pero si le elimino el 2, porque le estoy sacando el factor común, me queda nada más 1, 1b, pero 1b pues es lo mismo que b. En esta parte, este 6 lo descompuse, le quito el 2, me queda un 3, 6 cúbica. Entonces me queda más 3c cúbica. Y esta viene siendo mi descomposición factorial. Entonces, eso es... Dime. Más, ¿el último qué era? Lo voy a poner más... 3c cúbica, lo voy a poner aquí abajito. Sí, porque no se ve, profe. Sí, gracias. Sacamos el 2 y nos va a quedar entonces, le quitamos el 4, le quitamos un 2, nos queda el 2,
2a cuadrada, 2a cuadrada, porque 2 por 2 es a 4, a cuadradas. Es el mismo numerito, pero descompuesto. Menos. A este le quitamos, nos queda el 1, y 1 por b, pues sigue siendo b. 2 por b sigue siendo 2b. 2 por b es 2b, y es el valor que está aquí. Más, aquí le quitamos el 2, y me queda el 3, porque 3 por 2 es 6, me queda 3c cúbica. 3c cúbica. Porque 3 por 2 es a 6, y 6 por c cúbica, pues 6c cúbica, que es el valor que tenía yo ahí. Y esa sería mi descomposición factorial mediante el número. Ya no lo hice por letras, ahora lo hice por números. Y así quedaría. Entonces aquí debo tener la visión de ver si hay un número que se encuentra, si lo descompongo por factores, sea común en ellos, o que lo divida al mismo tiempo a los tres valores. En este caso, el 2 divide a los 3. Y hago mi división. 4 entre 2 es a 2. 2 entre 2 es a 1. Aquí está la unidad. Y 6 entre 2 es a 3. Puedo hacerlo también así. Entonces, esa es mi factor común. Bueno, si ya entendimos lo que es una descomposición factorial por factor común, vamos a llevarlo a los límites. Vamos a tener nuestro límite por factor común. Vamos a tener un ejemplo, límite de x cúbica menos x entre x cuadrada menos x menos 2 cuando x tiende al valor menos 1. Ahí tenemos nuestro límite ya escrito. Vamos a empezar a desarrollarlo. Primero, pues empezamos buscando si hay una indeterminación. Si no hay indeterminación, pues ya el número que nos dé hasta ahí se quedaría, porque ese sería el valor. Pero si hay indeterminación, hay que buscar a qué valor tiende. Entonces tendríamos un menos 1 elevado al cubo menos 1, porque es el menos de la función y el menos del número, entre un menos 1 al cuadrado menos de la función, el menos del número, menos 2. Ahí tenemos la sustitución de valores. Vamos a empezar a resolver lo que está aquí. Un menos 1 elevado a la tercera equivale al menos 1 multiplicado 3 veces. 1 por 1, 1 por 1 es 1. Multiplico mis signos. Menos por menos es a más y más por menos es a menos. Me queda negativo. Siempre que tenga una potencia, una base a una potencia impar, el resultado se queda con el signo que tiene. Cuando tengo una potencia, una base a una potencia par, siempre se hace positivo. ¿Sí? Entonces aquí es una de las leyes de la potenciación. ¿Por qué? Porque cada dos valores, cada dos negativos se hacen positivos. Y el positivo por un negativo, pues me va a quedar siempre negativo. Entonces, siempre que sea impar, mi resultado quedará con el signo que va a tener aquí la base. Si es negativa, mi resultado es negativo. Si es positivo, mi resultado es positivo. Y en los pares, las potencias pares, 2, 4, 6, 8, 10 son los pares. En las potencias pares, pues mi resultado siempre va a quedar positivo, porque cada dos negativos se hace positivo. ¿Vale? Bueno, entonces es una forma fácil de verlo. Entonces aquí tenemos que este es un menos 1. Este menos por este menos me va a quedar más 1. Finalmente, 1 menos 1, pues me quedan 0 arriba. Ahí ya tengo el primer valor determinado. Vamos con el siguiente. 1 al cuadrado, pues son estos dos. Y me queda 1. Y menos por menos me queda más. Este menos por este menos me queda más 1. Y aquí tengo menos 2. Estos dos se suman y me quedan 2 positivo. Le quito 2, pues me quedan 0. Entonces tengo un límite indeterminado. Ya encontré la indeterminación. Habría que factorizarlo. Y empezamos a copiar nuestro límite para factorizar. Entonces, factorizar. Vamos a tener el límite de este valor, que es x cúbica menos x sobre x cuadrada menos x menos 2, cuando x tiende al valor menos 1. Y empiezo a buscar mis factorizaciones. Ya completé más. Al final de cuentas, de mi lista que llevo ahorita, tengo la diferencia de cuadrados. Tengo lo que viene siendo el trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Tengo lo que es la suma de la resta de cubos, a cúbica menos b cúbica.
tengo lo que es la suma de cubos, A cúbica más B cúbica. Y también, ahorita, la de factor común. Esa viene siendo las técnicas que llevo hasta ahorita. Todavía nos faltan algunas para concluir. Bueno, vamos a observar que la diferencia de cubos, no, este no tiene cuadrado, no lo puedo aplicar, la descarto, ni arriba ni abajo. Esta queda descartada totalmente. Un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Aquí está, 3 términos, x cuadrada, aquí hay un 1 que equivale a la b, bx y esta es la c. Este es igualito a este. Entonces, este lo voy a descomponer conforme a esto. Esta la voy a entonces ocupar en la parte de abajo. Siguiente. A cúbica menos B cúbica. Aquí sí tengo una resta de un cubo, pero este no tiene cubo. Este no tiene cubo, entonces no la puedo ocupar. Lo descarto. Siguiente, la suma. Bueno, es una resta y esta es una suma, no puedo ocuparla. Este tiene 2 términos, este tiene 3, entonces no puedo ocupar ninguna de estas. Esta ya observé que la voy a ocupar acá. Pero hay otra técnica que se llama factor común, que debe de ser en una resta o suma, deben tener el mismo valor, ya sea una letra o un número en común. Pues tienen en común la X y es una resta de 2 términos. Entonces aquí voy a ocupar factor común. Entonces ya tengo dentro de mis técnicas, ya visualicé qué es lo que voy a ocupar. Entonces empezamos por factor común y la de menor potencia es la X. Saco X a la 1, porque la menor potencia es X. Y quiere decir que a todos les voy a quitar una X. Aquí tengo 3 veces la X, pues me van a quedar nada más 2. El menos que está aquí, y aquí dijimos que había una unidad. Si le quito la X, pues nada más me queda la unidad, porque 1 por X sigue siendo la X que está aquí. Entonces ya hice mi descomposición factorial entre lo que está en la parte de abajo. Ya vimos que este es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Paréntesis, paréntesis. Raíz cuadrada del primer término, se cancela, x, x. El signo que está aquí iría en el primer paréntesis. Multiplico mis signos y van en el segundo paréntesis. Menos por menos es a más. Voy a buscar dos números que multiplicados me den 2. Y como son signos contrarios, se van a restar y me tienen que dar 1, la unidad que está aquí. Entonces, dos números llamados P y Q, que multiplicados me den el término C. Y estos mismos números, como son signos contrarios, los tengo que restar y me tienen que dar el término B. Entonces, estos números van a ser 2 y 1. Porque 2 por 1 equivale a 2, que aquí está. Ese es el término C. Y restándole, a 2 le quito 1, me queda 1, que es el término B, que está aquí, el 1. Entonces, el mayor primero y el menor después. Ahí tengo mi descomposición factorial de mi trinomio. Bueno, pues ya lo descompuse, voy a ver si puedo cancelar algo. Observo que en la parte de arriba tengo una X, pero aquí no tengo una X solita, no la puedo cancelar. Aquí tengo X cuadrada menos 1, y aquí tengo X menos 2, no son iguales, y aquí tengo X más 1, no son iguales. ¿Qué podría hacer ahí para descomponerlo? Bueno, vuelvo a observar. Y me doy cuenta que este 1, hace rato lo platicábamos, que el 1 le puedo poner cualquier exponente. Entonces aquí tengo una diferencia de cuadrados. Puedo volver a factorizar este valor que está aquí. Entonces vamos a tener finalmente que nos queda esta X que está aquí. La descomposición de esto por la diferencia de cuadrados son los binomios conjugados. Nunca se nos olvide. Es la raíz del primero menos la raíz del segundo por su suma. Entonces aquí me va a quedar X menos la raíz de 1 es 1. Por su suma, los mismos valores, pero en suma. Entre X menos 2 por X más 1. Pues ahora sí, ya hice una descomposición todavía más. Esto me implicó volverlo a descomponer. Y observo ahora qué es lo que puedo eliminar. Bueno, pues puedo observar que tengo X más 1 con X más 1. Y se están multiplicando arriba y abajo está dividiendo. Pues los puedo cancelar. Y ya nada más me va a quedar esta parte. Pues finalmente me queda X por X menos 1 sobre X menos 2. Eso sería lo que quedaría de mi descomposición factorial. Sustituyendo en este valor, tenemos entonces que nos quedó X por X menos 1 sobre X menos 2. Cuando tiende a menos 1, tendremos menos 1 por menos 1 menos 1 sobre menos 1 menos 2. Primero vamos a realizar lo que está en los paréntesis.
por la jerarquía de operaciones. Entonces tengo que resolver esta resta y al final de cuentas multiplicar por un menos 1. Esta pues es una suma de números negativos. Signos iguales se suman colocando el signo que tienen. Pues vamos a tener aquí que es un menos 1 y menos 1 son signos iguales, hay que sumarlos, me queda menos 2. Entre menos 1 menos 2, pues me quedan menos 3. Un negativo más dos negativos, tres negativos. Un negativo más un negativo, dos negativos. Hago mi multiplicación de signos, menos por menos es a más. Esto me quedaría en positivo. 2 por 1 es a 2. Y el 3 que está aquí. Por la ley de signos, como esto se hizo positivo arriba y abajo me quedó negativo, más por menos menos, toda mi fracción es negativa. Con que un valor sea negativo, pues toda la fracción se convierte en negativa. Pues ahí tenemos ya finalmente resuelto nuestro límite por una descomposición factorial por medio del factor común. Ese sería un ejemplo. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. ¿No? Las dudas surgen cuando ya empiezan a operar, ¿verdad? Cuando ya hacen la tarea, ya hay muchas dudas. Bueno, vamos a trabajar con el otro ejemplo. Vamos a realizar otro ejemplo. Vamos a tener el límite. Vamos a tener el límite de x cuadrada más 7x entre x cuando x tiende al valor 0. Bueno, tenemos ahí ya lo que viene siendo otro límite. Vamos a sustituir para ver si hay una indeterminación o no. Entonces, sustitución directa. Tenemos 0 al cuadrado menos 7 por 0 sobre 0. 0 al cuadrado es 0 por 0, pues sigue siendo 0. Y 7 por 0 es 0. Al final de cuentas, 0 le quito 0, pues me quedan 0. Entre 0. Indeterminado. Hay que factorizar. Vuelvo a copiar mi límite como está. Tenemos el límite de x cuadrada más 7x entre x cuando x tiende al valor 0. Entonces ya tengo ahí nuevamente copiado mi límite y observo mis técnicas de factorización. Y observo dentro de todas que tengo un valor en común en ambos lados. Los dos son precisamente la x y la x. No es una diferencia de cuadrados porque no tengo una resta. No es una suma de cubos porque no tienen potencia 3. No es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c porque no tengo tres términos. ¿Sale? Entonces, aquí tengo lo que es el factor común. Misma letra, misma letra. Pongo la letra de menor potencia. En números no puedo hacerlo porque este es un 1 y este es un 7. Entonces vamos a tener que es la letra del factor común. Puede ser también que se pueda duplicar, que pueda ser tanto la letra y el número al mismo tiempo, ¿eh? Al mismo tiempo puede ser también la letra y el número. Entonces ahí hay también no nada más forzosamente letras o números, también puede ser la combinación de dos. Bueno, vamos a continuar entonces. Tenemos que sacamos la de menor potencia y le quitamos a todos una x. Aquí tengo 2, me va a quedar 1. Final de cuentas, si observo que x por x me queda x cuadrada, sigue siendo el mismo valor. Más, aquí le quito 1, me queda nada más el 7. Observo que 7 por x sigue siendo 7x. Entre x que está aquí. Ahora en la parte de lo que quedó, puedo observar que aquí no tengo suma ni resta. No hay una suma ni hay una resta. Entonces, este está multiplicando. Y como está multiplicando y abajo dividiendo, pues es la unidad. X entre x equivale a la unidad. Y 1 entre el paréntesis, pues me queda el paréntesis. Entonces cancelo y cancelo y me va a quedar x más 7. Eso fue lo que quedó de mi descomposición factorial por factor común. Volvemos a calcular nuestro límite ya con el resultado de x más 1. Cuando x tiende al valor 0, tenemos 0 más 1 y esto es 1. Eso viene siendo entonces nuestro resultado de nuestro límite indefinido. ¿Vale? ¿Esto ya quedó más claro? Bueno, pues vamos entonces a pasar a otro. Eso está muy sencillo, lo que viene siendo nuestro límite. Y vamos con el último ejercicio. Vamos a hacer lo que corresponde a una fracción. Vamos a resolverlo mediante una fracción. Entonces vamos a tener el límite de 1 sobre x menos 2
X más 2 menos un cuarto entre X menos 2 cuando X tiende al valor 2. Vamos a hacer ahora con una fracción. Sustituimos y tenemos 1, X vale 2, más 2, menos un cuarto, entre 2 menos 2, porque tiende a 2 el resultado, las X. Pues 2 más 2 es 4, este es un cuarto, menos un cuarto, pues tenemos 0. 2 le quito 2, me quedan 0. Finalmente tengo una indeterminación. Vamos a tener que factorizar, entonces vamos a factorizar. Vuelvo a copiar mi límite como está, límite de 1 sobre X más 2, menos un cuarto sobre X menos 2, cuando X tiende al valor 2. Y para poder realizar esta factorización, como tengo una fracción, pues tengo que aplicar mis leyes de la resta de fracciones. Si tengo un tercio menos 3 cuartos, bueno, pues voy a tener que ocupar esta regla cruzada, así. Entonces tengo que estos valores, me queda 1 por 4 es a 4, esta multiplicación. La resta, si aquí fuera suma, pues pongo suma. 3 por 3 es a 9, entre 3 por 4 es a 12. Y ya finalmente hago esta resta y divido entre esto y esa sería mi fracción resultante. Pues aplicando esta reglita que tengo aquí, es lo mismo que voy a operar aquí, pero con una función. Al final de cuentas es lo mismo. Tengo que operar igual. ¿Qué fue lo que hice? Multiplicar estos dos y ponerlos arriba. El signo nada más lo pasé. Y estos dos quedan abajo. Su multiplicación también. Entonces vamos a aplicar esa reglita y vamos a hacer lo mismo. La primera multiplicación serían estos dos. Sería 1 por 4 es a 4. Iría en la parte de arriba. La resta, voy a multiplicar estos dos. Aquí en este caso, al multiplicar, no debo de escribir así. Porque aquí en esto estoy diciendo que nada más le voy a restar la X. Y no, le voy a restar el resultado de toda la multiplicación. También debo de incluir al 2 en la resta. Entonces también otro de los errores aquí sería que no asocio esta parte. Si yo tengo un negativo afuera, voy a observar que cuando yo multiplico este signo, me alteran los signos que están acá. Más por menos me queda menos X, más por menos me queda menos 2. Final de cuentas observo que este se hizo negativo y que este resultó negativo también, pero por la multiplicación del menos de afuera. Entonces vamos a dejarle nuestro paréntesis porque es menos la multiplicación de estos dos, que tiene dos términos. Entonces ahí es muy importante no brincarnos ese paréntesis o indicar que voy a restar todo lo que salió acá. Entre todo esto por 4. Aquí pues es una multiplicación de estos dos valores. Voy a dejarlo marcado por si lo llego a ocupar, pues a lo mejor así me sirve marcada la multiplicación, o si no, pues lo desarrollo. Entonces tengo un 4 que multiplica a X más 2. Es lo mismo 3 por 4 que 4 por 3. El orden no afecta. Entonces aquí puse primero el número y después el paréntesis. Lo puede haber puesto al revés, pero pues como sé que no afecta, pues por simplicidad pongo primero el numerito solito. Todo esto dividido entre X menos 2. Y bueno, pues ya tengo aquí lo que viene siendo esta parte. Este ya es una fracción dividido entre un entero, porque esta es la fracción que aquí vengo arrastrando y este es el entero que vengo arrastrando acá. Entonces vamos a resolver lo que está en la parte de acá primero. Esta dije que la voy a dejar marcada, entonces vamos a tener que al final de cuentas aquí me va a quedar más por menos, me va a quedar un menos X, más por menos me va a quedar un menos 2. A 4 le quito 2, me van a quedar 2. Entonces aquí voy a tener un 2 menos X. Entre esta multiplicación que es 4 por X más 2. Entre X menos 2. Ahora sí, ya no tengo tantos números aquí. Aquí le voy a agregar la unidad. Esa unidad debe estar en mi cabecita. No es necesario que se la ponga, pero bueno, la vamos a poner para acordarnos un poco de que aquí hay una unidad. Y multiplico conforme a la ley de la división de fracciones. Extremo con extremo, medio con medio. Entonces tenemos que 2x por 1, pues sigue siendo 2 menos x. Todo esto por 1 sigue siendo lo mismo. Entre, esta es una multiplicación de tres términos. El 4 por la x más 2 por x menos 2. Vamos a dejarla marcada. Pues voy a tener un 4 que multiplica a x más 2
y a su vez va a multiplicar aunque x menos 2. Entonces ya tengo ya simplifiqué más todavía nuestros resultados. Pero observo que con este no se pueden cancelar. Estos dos, este no se puede cancelar con este porque es la suma. Este no, porque es un 4 entero. Y este de acá, pues es más o menos parecido a lo que está aquí. Pero hay algo que no me permite la cancelación. Que este es positivo y aquí lo tengo negativo. Y que aquí lo tengo negativo y aquí lo tengo positivo. Recordando un poco lo que pasó aquí, cuando multipliqué con un negativo mi paréntesis, ¿qué fue lo que pasó con los signos que tenía cada uno de los paréntesis? Pues se cambiaron. Este era positivo y se hizo negativo. Este era positivo y será negativo cuando multipliqué por un negativo. En base a eso puedo hacer lo mismo acá. Si todo esto lo multiplico por una unidad, sigue siendo el mismo. Pero si lo multiplico por un menos 1, me va a cambiar los signos. Y como es positivo, me lo va a hacer negativo como yo lo requiero. Y como este es negativo, me lo va a hacer positivo como yo lo requiero. Entonces, al final de cuentas, a este valor de aquí le vamos a agregar un menos 1 y vamos a hacer esa multiplicación. Vamos a desarrollar esa multiplicación ahí. Entonces, tendríamos finalmente que 1 por 2 sigue siendo 2. Y más por menos es menos 2. Y después tenemos que menos por menos es a más. Y 1 por x sigue siendo x. Entonces ya tengo este valor en la parte de arriba con los signos contrarios porque este menos me alteró los signos. Y aquí tengo un 4 que multiplica x más 2 por x menos 2. Esto no le hice nada. Ahora sí, si yo reordeno esto en mi cabecita, pues tendría que la x es positiva y que el 2 es negativo, y que esto es lo mismo que está acá. Es exactamente lo mismo. Entonces estos dos ya los puedo cancelar y me queda esta parte que está aquí. Al final de cuentas ya nada más me voy a quedar con esta partecita que está acá. Entonces, dándole solución a nuestro límite, ya la factorización, ya habíamos dicho que arriba no puede quedar solo, nos había quedado la unidad, entonces nos había quedado aquí una unidad entre 4 por x más 2. Sustituyendo el 2, pues aquí tendríamos un 2. 2 más 2 es a 4. 4 por 4 es a 16. Esto es un 16avo, porque tendemos al valor 2. 2 más 2, 4 por 4, 16. Un 16avo, y este es mi resultado de un límite donde tenemos que operar con una fracción. Y bueno, esta es la siguiente tarea. La siguiente tarea va a haber un límite con una fracción y va a haber límites con factor común. Ese sería lo que continúa dentro de nuestras actividades y que corresponden a el segundo parcial. Ya prácticamente estamos terminando esto. Nos quedaría una sesión donde veamos factorizaciones y de ahí nos vamos a pasar ya directamente a lo que es derivación, que ese ya es el fuerte de la asignatura. Aprender a derivar. ¿Alguna duda? No, profe. No, de todos modos voy a mandar el video para que lo revisen a detalle y puedan ahí observar cómo fuimos resolviendo nuestros valores, ¿sale? O sea que de esto mismo que acabamos de ver se va a tratar la tarea. Exactamente. Esta es la siguiente actividad que tendríamos que realizar. ¿Sale? Bien, va a ser un límite donde ocupemos